Listo, parece que está todo listo, entonces vamos a empezar con este de, primero, como les digo, vamos a ver así rápido las definiciones y ahorita nos vamos a enfocar nada más en el movimiento en una dimensión y después de la siguiente semana que veamos vectores, pues ya vemos cómo lo generalizamos a 2 o 3 dimensiones o más incluso. Entonces lo primero que necesitamos es, bueno, déjenme ponerlos aquí. Que vamos a considerar el movimiento en una dimensión o unidimensional. Entonces, esto quiere decir que, bueno, primero tenemos que escoger un sistema de coordenadas. Y como estamos en una dimensión, pues nuestro sistema de coordenadas simplemente va a ser una recta. Podemos tomar la recta de los números reales, ya sea horizontal o vertical. Entonces, ahí está nuestro sistema de coordenadas en una dimensión. Escogemos el origen, todo esto es arbitrario, o sea, nosotros escogemos el sistema de coordenadas como mejor nos convenga según lo que estamos estudiando, según el fenómeno que estamos analizando. Podemos escoger nuestro origen donde queramos y demás. El punto aquí nada más es que como estamos en una sola dimensión, pues lo único que necesitamos es una recta. Y entonces, por ejemplo, si estamos considerando así el movimiento horizontal, vamos a suponer que nuestra partícula se puede mover nada más sobre esta recta y entonces lo único que puede hacer es ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. O sea, no se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Okay? Está confinada a moverse sobre la recta nada más. Y no hay movimiento acá. Entonces podemos asociar a esta recta como nuestro sistema de coordenadas con respecto al cual vamos a describir la posición. Entonces le podemos llamar X. Y cada punto aquí en nuestra recta pues va a ser una posición para la partícula que estamos estudiando. Entonces voy a poner aquí nada más unas cuantas coordenadas, nada más para ilustrarlo así. Y nuestra partícula pues puede ser cualquier cosa, o sea, eso creo que no se los había puesto, pero en el video tampoco. Vamos a suponer que es cualquier cosa que esté moviendo lo que estamos estudiando. O sea, esto puede ser desde un planeta, un avión, un coche, una molécula. No importa el tamaño, siempre vamos a suponer que nuestra partícula tiene una masa puntual. O sea, como si toda su masa estuviera concentrada en un solo punto. Esto obviamente es una abstracción, lo único que quiere decir es que para describir el movimiento no nos va a importar ahorita la extensión del objeto. ¿Okay? Tomamos nuestro sistema de coordenadas, de manera que siempre podemos suponer que nuestra partícula es simplemente un punto, una masa puntual, que se está moviendo sobre la recta. Y el tamaño que tenga, pues no va a afectar esta descripción del movimiento. O sea, como les digo, puede ser desde un planeta hasta una molécula, un átomo. ¿Okay? Bueno. Y entonces, conforme se mueve nuestra partícula, pues nosotros le vamos asociando una posición, va a tener acá una coordenada en nuestro sistema de coordenadas. Y lo primero que podemos definir entonces aquí es el desplazamiento. A esto le vamos a llamar delta X. Acuérdense de este símbolo delta. Esta es la letra griega delta mayúscula. Creo que la habíamos visto en cálculo, ¿no? Pero si no se acuerdan, y para los que no estuvieron en cálculo conmigo, vamos a usar este símbolo para indicar el cambio en una cantidad.
Entonces aquí, esto no quiere decir que esté multiplicando la delta a la x, sino que todo esto es una sola cantidad, que llamamos delta x, y en este caso significa que tenemos que tomar la posición final menos la posición inicial, ¿ok? O sea, este símbolo indica cambio de la cantidad que tengamos a la derecha. Entonces, por ejemplo, si tenemos una delta de temperaturas, pues quiere decir temperatura final menos temperatura inicial. Una delta T del tiempo quiere decir tiempo final menos tiempo inicial, y así lo que sea, ¿ok? Entonces, esto es un solo símbolo, y para este caso, entonces, significa que tenemos que tomar la posición final menos la posición inicial. La posición inicial a veces la denotamos así con este subíndice 0, o a veces va a ser simplemente xi de inicial. Entonces aquí no importa, a veces ni siquiera le ponemos nada. Pero es simplemente para que distinguirla de esta, ¿no? Entonces simplemente el cambio en la posición, eso es el desplazamiento. Muy sencillo, ¿no? Entonces, para calcular el desplazamiento, lo único que tienen que saber es la posición final y la posición inicial, cualquiera que sean. Siempre toman la posición final y le restan la posición inicial. Entonces aquí nada más tengan cuidado con este menos. Este siempre aparece de la definición de diferencia, de cambio. Posición final menos posición inicial. A veces la posición inicial puede ser negativa. Por ejemplo, si empezamos aquí en el menos 2 y acabamos acá en el 3. Digamos que esta sería que en el tiempo t igual a 0, nuestra posición inicial para la partícula es esta. X0 igual a menos 2. Ay, bueno, aquí habrá que ponerle un sistema de unidades. Vamos a usar el SI, entonces ahí está, ponemos en metros, ¿no? Que esto está en metros. Y cuando detenemos el cronómetro, vemos que nuestra partícula está acá en 3, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una posición inicial y una posición final, según nuestro sistema de coordenadas. Entonces en este caso, para este ejemplo, el desplazamiento pues, sería simplemente posición final, que es 3 metros, menos, este menos, acuérdense, es de la definición de desplazamiento, la posición inicial, que en este caso es menos 2 metros. Entonces aquí lleva este menos adicional, que es de la posición inicial, entonces quedaría menos por menos más. En este caso el desplazamiento son 6 metros, ¿no? Por ejemplo, 5 metros. ¿Ok? Y así. Y entonces, aunque estemos en una dimensión, podemos empezar a asociar estos los desplazamientos con vectores, es decir, tienen una dirección. En este caso, nos estamos moviendo a la derecha, ¿no? Como estamos en una dimensión, pues nada más hay de dos, ¿no? O se mueve a la derecha o se mueve a la izquierda. Si estuviéramos en un sistema vertical, pues o se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo. No hay más posibilidades. Pero aún así, entonces podemos pensar en ponerle una flechita que vaya de la posición inicial a la posición final. De esta forma. Para irnos acostumbrando al concepto de vectores, que vamos a ver la siguiente semana, pero de todas formas. ¿Ok? Si nos movemos hacia la izquierda, entonces el desplazamiento nos va a quedar negativo. El menos indica que nos estamos moviendo a la izquierda. Como les digo, aquí nada más hay de dos. Entonces, fácilmente podemos saber que si el desplazamiento es positivo, entonces la partícula se mueve a la derecha. ¿Ok? Y si es negativo, pues se mueve a la izquierda. Y ya no hay más, ¿no? Si esto es negativo, el movimiento es a la izquierda.
Y, por ejemplo, poniendo acá otro ejemplo, si vamos a poner que empezamos aquí y acabamos acá, ¿ok? Estoy usando la misma notación, pero es otro ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, este sería otro. Para este caso de aquí específicamente, el desplazamiento, simplemente se fijan cuál es la posición final, -4, cuál es la posición inicial, -1, las restan, entonces quedaría -4 menos -1. Déjenme ponerlo por aquí. Aquí está aquí medio amontonado, pero nada más para que se entienda acá. Entonces aquí, en este caso, el desplazamiento nos quedaría -4 metros menos -1. Esto nos da -4 más 1, nos queda -3, ¿no? Entonces, en este caso, le podemos asociar una flechita que vaya hacia la izquierda, de acá para acá. Entonces, en este caso, el desplazamiento, pues nos queda negativo. Uy. Eso quiere decir que nuestra partícula se desplazó 3 metros hacia la izquierda. Es lo que nos está diciendo, ¿no? El menos. Entonces, fíjense cómo se relaciona esto con la distancia. Por ejemplo, en el primer ejemplo, el desplazamiento es simplemente el cambio en la posición, ¿ok? Si queremos saber la distancia que recorrió, pues simplemente contamos acá cuántos metros recorrió, ¿no? Entonces, de acá para acá, desde aquí a aquí son 2 metros para llegar al origen, y luego de acá 3 metros para llegar a la posición final, ¿no? O sea, son 5 metros. En este caso, la distancia recorrida coincide con el desplazamiento. En el segundo ejemplo, pues recorre 1, 2, 3 metros a la izquierda, ¿no? Entonces, en el segundo ejemplo, la distancia recorrida son 3 metros nada más, obviamente sin el menos, pues las distancias siempre son positivas. Y eso nos quedaría entonces, en este caso, en el segundo ejemplo, la distancia es simplemente el valor absoluto del desplazamiento, ¿no? Con eso le ponemos estas barras de valor absoluto y nos da la cantidad positiva que tengamos ahí. Pero, por ejemplo, si tenemos varios desplazamientos, vamos a suponer que, que empezamos en el origen, caminamos 2 metros a la derecha, pues llegamos acá, ¿no? Luego caminamos 3 metros a la izquierda, entonces estaríamos acá, en el -1, y luego caminamos 1 metro a la derecha. Y regresamos otra vez al origen de donde partimos, ¿no? Entonces, en este caso, si regresamos al punto donde partimos, no importa que, en este caso es el origen, pero podría ser cualquier otro. Si regresamos al punto donde partimos, la posición final y la inicial es la misma, ¿no? Porque regresamos al mismo punto. Entonces, esta diferencia nos queda 0. Entonces, en este ejemplo, si nos movemos 3 metros a la derecha, no, perdón, les dije 2 metros, ¿verdad? 2 metros a la derecha, luego 3 a la izquierda, luego 1 a la derecha, regresamos a la posición de donde partimos, el desplazamiento es 0, pero la distancia recorrida obviamente no es 0, ¿no? Caminamos para acá y luego para acá y luego para acá. La distancia recorrida sería estos 2 metros que caminamos aquí, más los 3 metros que recorrimos a la izquierda, son 5, más 1 más a la derecha, son 6. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si no hay cambios de dirección, la distancia recorrida es simplemente el valor absoluto del desplazamiento. ¿Okay? Pero si hay cambios de dirección, la distancia recorrida es la suma de los desplazamientos individuales. ¿Okay? Obviamente, el desplazamiento puede ser 0, como en este caso,
pero no necesariamente la distancia recorrida es 0, ¿no? Bueno, entonces vamos a escribir esas cosas acá. Y nos vamos a lo que sigue. Entonces, si no hay cambios de dirección, es decir, que nos movamos nada más a la derecha o nada más a la izquierda, la distancia recorrida, que vamos a ponerle t, es simplemente el valor absoluto del desplazamiento. Que ya cuenta que esas son las barras de valor absoluto, ¿no? Pero si hay cambios de dirección, entonces hay que sumar todos los desplazamientos individuales o los subdesplazamientos, o como quieran llamarle, o sea, pues sí, los desplazamientos individuales. O sea, simplemente lo ponemos esto como una suma de todos los xy, todos los delta de xy, desde i igual con 1 hasta n. O sea, esto es una notación nada más para escribirlo de manera abreviada. Esto lo que quiere decir es que simplemente pues, sumamos todos los desplazamientos que tengamos, ¿no? Delta de x1, delta x2 y así. Cuantos tengamos con valor absoluto. Y ya, eso nos da la distancia. Bueno, ahí está entonces. Lo siguiente que tenemos es definir la velocidad promedio. Y esto va a ser simplemente el cambio del desplazamiento, el cambio de la posición en el tiempo, o sea, desplazamiento entre el intervalo de tiempo. La velocidad promedio, pues lo vamos a anotar como P o V sub P. Y es simplemente el desplazamiento entre el tiempo. ¿Ok? Entonces, déjenme regresar aquí tantito. Obviamente, mientras nuestra partícula se está moviendo, pues está transcurriendo el tiempo. Entonces, por lo general, a la posición inicial, pues siempre le vamos a asociar el tiempo cero. O sea, digamos que aquí es cuando echamos a andar el cronómetro. La partícula se mueve para acá y aquí lo detenemos. Nos va a marcar un cierto tiempo final, ¿no? Entonces, el tiempo inicial por lo general es cero. Ahorita lo voy a poner así nada más para que sea el caso más general. Para moverse de aquí a acá, pues pasa un intervalo de tiempo, que es con lo que denotamos este delta t. Entonces, este cambio en la posición, que es el desplazamiento entre el intervalo de tiempo que transcurrió, es lo que llamamos la velocidad promedio. Que de hecho ya la deben de conocer bien según lo que vimos en cálculo, ¿no? Ahorita vemos cómo para esto van a ocupar todo lo que aprendieron en cálculo sobre las derivadas y las gráficas, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, entonces acá está delta, aquí me faltó ponerle el t. Esta delta t es simplemente tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Entonces lo voy a poner así. Acuérdense, esta es la posición final menos la inicial. Y la delta del tiempo, pues va a ser tiempo final menos tiempo inicial. Por lo general, es el que les digo que lo vamos a tomar como cero, ¿no? Es lo más, es lo más sencillo. Tomar acá el tiempo inicial cero, pero ahorita lo dejamos así. Esto entonces es nada más la velocidad promedio. Si tomamos el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, si se acuerdan de cálculo, pues aquí tenemos un cociente
de dos cambios, ¿no? Como vimos en cálculo. Entonces, si X es una función que depende del tiempo, acuérdense la notación de función, esto simplemente nos dice que la posición depende del tiempo, lo cual sucede para todas las partículas que se mueven. La posición depende del tiempo. Aquí tenemos un cociente de los cambios de la función con respecto a su variable independiente. Entonces, ¿se acuerdan de cálculo? Esto nos daba la pendiente de la recta secante. Si tomamos el límite cuando el cambio en la variable independiente tiende a cero, eso nos daba el cambio instantáneo, ¿se acuerdan? Y eso es la derivada. Y en este caso pasaríamos de la velocidad promedio a la velocidad instantánea. Instantánea. Entonces, la velocidad instantánea no la vamos a denotar por una V, o V ya sin el subíndice P de promedio. Y este entonces es simplemente el límite cuando delta T tiende a cero de este cociente, que a final de cuentas sabemos que eso nos da la derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿no? Entonces ahí está. La posición es una función del tiempo, derivamos la posición con respecto al tiempo y eso nos da la velocidad en este instante de tiempo. Bueno, aquí nos daría la velocidad instantánea para todo tiempo. Si lo evaluamos, acuérdense que la derivada es a su vez una función. Si esto lo evaluamos en un tiempo específico, por ejemplo a los 2 segundos, entonces nos da cuál sería la velocidad instantánea, la velocidad en ese instante de tiempo, ¿no? ¿Ok? Bueno, y ¿qué me falta aquí? Con este de acá de la velocidad promedio, también podemos definir una rapidez promedio, ¿ok? Aquí tanto la velocidad promedio como la velocidad instantánea pueden ser positivas o negativas, ¿no? Pero acuérdense que el desplazamiento puede ser positivo o negativo. El cambio en el tiempo pues siempre es positivo, ¿no? Entonces esta parte no. Lo que nos da el signo, tanto de la velocidad promedio como de la instantánea, es el cambio en la posición. Entonces, si la partícula se mueve a la derecha, pues la velocidad promedio va a ser positiva, si se mueve a la izquierda va a ser negativa. Lo mismo para la instantánea. ¿Okay? Estas pueden ser positivas o negativas. Entonces, al valor absoluto de la velocidad instantánea le vamos a llamar la rapidez. Lo voy a poner aquí mismo. Y pues le voy a poner simplemente el símbolo de valor absoluto a la velocidad. ¿Ok? O sea, la rapidez siempre es una cantidad positiva. Es el valor absoluto. Y lo escribimos así, ¿no? Y cuando pasemos a más de una dimensión, una vez que veamos vectores, pues esto lo vamos a asociar también con, ya no va a ser el valor absoluto, sino va a ser la magnitud del vector. ¿Ok? Entonces, este concepto por lo general lo confundimos en el lenguaje cotidiano. A lo que es velocidad le llamamos rapidez. No, más bien al revés. A lo que es rapidez le llamamos velocidad por lo general. Pero hay que hacer esta distinción, ¿no? O sea, la velocidad en este caso pues, puede ser positiva o negativa. La rapidez siempre es positiva. Es el valor absoluto de la velocidad. Por ejemplo, piensen en el velocímetro de un coche. Eso les da la rapidez instantánea, ¿no? Porque les dice a qué rapidez van en cada instante de tiempo, ¿no? Se están moviendo
a 80 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, lo que sea en ese instante de tiempo, ¿no? Va marcando la rapidez instantánea, siempre es positiva. No les dice en la dirección en la que están moviendo, ¿no? Por ejemplo, no les, si están moviendo en una recta, en una carretera recta, no les dice si van a la derecha o a la izquierda, o si van hacia el oeste o hacia el este, ¿no? Entonces, un velocímetro no les da la dirección de la velocidad, nos da nada más la magnitud de la velocidad, que es lo que llamamos la rapidez. ¿Okay? Entonces, esto es para que se entienda esta distinción. Y acá, con la velocidad promedio, pues también le podemos asociar su valor absoluto, y eso le llamamos la rapidez promedio. Entonces, esta sería la rapidez instantánea. También podemos definir una rapidez promedio que sea simplemente el valor absoluto, ¿no? Rapidez promedio. Sería ponerle el valor absoluto a todo esto. Delta t lo podemos dejar así porque delta t siempre es positivo, ¿no? Bueno, entonces nada, tengan cuidado con estas distinciones. Cuando hablamos de rapidez nos estamos refiriendo nada más al valor absoluto. La velocidad promedio puede ser positiva o negativa. Y es promedio porque nada más nos dice cómo fue la velocidad en este intervalo de tiempo, ¿no? Pues, como lo vimos en cálculo. La velocidad instantánea también puede ser positiva o negativa. Esta nos da la velocidad en cada instante de la trayectoria de la partícula. Y es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Okay? Pero hay otra cantidad que también se utiliza cotidianamente. Eso sería bueno, es que esta creo que aquí habrá de ponerle, creo que mejor le vamos a cambiar aquí, en vez de ponerle esta rapidez promedio para que no lo confundan, vamos a ponerle simplemente el valor absoluto de la velocidad promedio, ¿no? Es que esto de rapidez mejor se lo voy a poner en la otra definición. Entonces esto no vamos a llamarle rapidez. Vamos a ponerle nada más magnitud de la velocidad promedio, si quieren. Y ahorita vemos dónde está. Es que en general no coinciden esto. Así vamos a dejarlo así. Mejor vamos a llamarle rapidez promedio a lo que comúnmente conocen como velocidad, que es simplemente distancia entre tiempo, ¿no? Como les enseñan desde la secundaria. A eso es lo que vamos a llamarle rapidez promedio mejor. Y vamos a ponerle este símbolo de una U, nada más para diferenciarlo de esta B promedio. Y esto, como les digo, es simplemente lo que conocemos como distancia entre tiempo, que podemos poner como distancia entre el intervalo de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo general a esto le llamamos velocidad, pero acuérdense que velocidad, entonces, por lo general cuando hablemos de velocidad, nos vamos a referir a la velocidad instantánea. La rapidez promedio es simplemente la distancia entre tiempo. ¿Y por qué la diferencio de esta de acá? Porque acuérdense que en general la distancia no es lo mismo que el desplazamiento, ¿no? Como ya quedamos. Entonces, por eso hay que tener cuidado aquí con esto. Si no hay cambios de dirección, entonces ya quedamos que la distancia coincide con el valor absoluto del desplazamiento. Entonces, si no hay cambios de dirección, esta rapidez promedio va a coincidir con este valor absoluto. ¿Sí? Pero si hay cambios de dirección, entonces
esta rapidez promedio ya no va a coincidir con este porque la distancia ya no es igual simplemente al valor absoluto del desplazamiento, ¿no? Ok, espero no, que nos confundan con esto. Entonces, tengan cuidado con estas distinciones, ¿ok? Disculpe, doctor, tengo una Sí. pregunta. Uh-huh. ¿Por qué el desplazamiento de la velocidad promedio es absoluta? Disculpe, me perdí un poquito. En este de aquí. Ajá. Es nada más para hacer una analogía con este de acá. O sea, la velocidad promedio puede ser positiva o negativa, ¿no? Y a veces nos interesa nada más el puro valor sin el signo, digamos, así que no importa si está moviendo a la derecha o a la izquierda. Entonces aquí es simplemente si nos interesa la pura magnitud, entonces le ponemos valor absoluto nada más, ¿no? Y lo que les digo es que a esto no le vamos a poner otro nombre, simplemente la magnitud de la velocidad promedio, ¿sí? No le vamos a dar otro nombre. Para reservar este de rapidez promedio a simplemente la distancia entre tiempo, ¿ok? No es que la velocidad promedio siempre tengamos que ponerle valor absoluto. La velocidad promedio, esta es la definición, ¿no? Desplazamiento entre tiempo y ya, no hay más. Puede ser positiva o negativa. Habrá ocasiones en que queramos nada más la pura magnitud. Entonces, por eso aquí le puse el valor absoluto, ¿no? Esta sería la magnitud de la velocidad promedio. Aquí esto siempre nos va a dar positivo, entonces aquí no va a importar saber si está moviendo a la izquierda o a la derecha, simplemente nos interesa la pura magnitud, ¿ok? Y nada más Ok, para tener, doctor. ¿sí? Y nada más para tener cuidado con esta distinción entre la distancia y el desplazamiento, que acuérdense que no siempre es lo mismo. Entonces, a esta distancia entre tiempos a lo que le vamos a llamar rapidez promedio. Por eso le puse acá otro símbolo, para que no la confundan con esta necesariamente, ¿ok? Si no hay cambios de dirección, esta va a ser exactamente igual que esta, ¿no? Entonces ahí no pasa nada. Pero el caso más general, si hay cambios de dirección, pues esta ya no coincide con esto. Eso es lo único con lo que tienen que tener cuidado. ¿De acuerdo? Ok, Sí. perfecto. Entonces, ahí ahorita vemos cómo se ve esto en las gráficas. Nada, vamos a acabar con las definiciones. Ya tenemos desplazamiento, las velocidades, y lo que sigue es tener un cambio en la velocidad, y eso le llamamos una aceleración. ¿Ok? Entonces, vamos para acá. Entonces, el desplazamiento es un cambio en la posición. La velocidad es el cambio en la posición en el tiempo. Y una aceleración, pues va a ser un cambio de la velocidad en el tiempo también, ¿no? Así lo podemos definir. Cambio de la velocidad en el tiempo. Y después, una vez que veamos vectores, pues vamos a ver que la velocidad puede cambiar en magnitud, puede cambiar en dirección o puede cambiar en las dos. Ahorita, pues como estamos en una dimensión más sencillo, entonces podemos definir dos aceleraciones, la promedio y la instantánea. Entonces, la aceleración promedio es simplemente cuando estamos el cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, bueno, a esto le vamos a llamar A sub P o AP de promedio. Entonces, esto va a ser un cambio de la velocidad entre el correspondiente intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, seguimos usando esta notación de delta. Esto de acá arriba significa entonces que vamos a tomar la diferencia de velocidades. Ahora es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo,
tiempo transcurrido, que es tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? ¿Ok? Entonces, a esto es a lo que le llamamos una aceleración. En este caso es promedio, nos estamos fijando en este intervalo de tiempo. Simplemente cómo cambió la velocidad de final a la inicial. ¿Ok? Es promedio porque no nos dice cómo cambió en cada instante de tiempo, ¿no? Simplemente en todo este intervalo de tiempo nos dice cuál fue el cambio promedio. ¿Ok? Bueno, lo importante de aquí es que tengan claro que la aceleración entonces involucraba un cambio de velocidad, ¿no? La velocidad involucraba un cambio de la posición en el tiempo. La velocidad, la aceleración involucra un cambio de la velocidad en el tiempo. Podemos hacer lo mismo que para el caso de la velocidad instantánea. Aquí tenemos otra vez un cociente de cantidades, del cambio de dos cantidades. La posición, pues ya si la posición es una función que depende del tiempo, pues la velocidad también va a ser una función que depende del tiempo. Entonces, si tuvieran una gráfica de velocidad contra tiempo, esto les daría la pendiente de la recta secante, ¿no? Tomamos el límite cuando delta t tiende a 0, y eso nos va a dar la aceleración instantánea. Nada más le vamos a poner A. Y esto entonces va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de la aceleración promedio. O sea, delta v entre delta t, que a final de cuentas esto es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí? Y ya, así de fácil. Igual que las velocidades, pues esto puede ser positivo o negativo, tanto la aceleración promedio como la instantánea. Ahorita lo vemos en la gráfica. Si nada más nos interesan las magnitudes, pues igual le ponemos valor absoluto a esto, ¿no? Y no les vamos a llamar de otra forma, simplemente decimos cuál es la magnitud de la aceleración promedio o la magnitud de la aceleración instantánea. Es simplemente tomar el valor absoluto de esto. ¿Ok? Bueno, lo importante también aquí es que la aceleración entonces es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si tenemos nuestra función de posición, ya vimos que la velocidad instantánea pues es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Esto lo podemos sustituir aquí. Entonces nos va a quedar aquí la derivada con respecto del tiempo de la derivada de la posición con respecto del tiempo. Si se acuerdan, esto entonces nos da la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, si conocemos la función que describe el movimiento de nuestra partícula, la derivamos una vez y eso nos da la velocidad instantánea. La derivamos dos veces y eso nos da la aceleración instantánea. Y podemos aplicar aquí todo lo que aprendieron de cálculo sobre las propiedades de las gráficas. ¿Se acuerdan de los máximos, mínimos, los puntos de inflexión y la concavidad? Acuérdense que la concavidad estaba asociada a la segunda derivada, entonces en una gráfica de posición contra tiempo, la concavidad les va a decir si la aceleración es positiva o negativa. ¿Okay? Y la pendiente de la recta tangente, pues les va a decir cómo es la derivada, positiva o negativa, ¿no? Bueno, vamos a verlo con el ejemplo específico que tienen acá en este. Doctor, ¿podría repetirlo de si derivamos una vez que obtenemos y si derivamos otra vez que obtenemos también, por favor? Sí, claro. Supongo que tenemos esta función, ¿no? Ahorita olvidémonos de esto. Tenemos la función que nos da la posición de nuestra partícula con respecto al tiempo, ¿no? Como función del tiempo. Si esta la derivamos una vez, pues nos da la velocidad instantánea, ¿no? La velocidad en cada instante del tiempo.
si la derivamos otra vez, es la segunda derivada, eso nos da la aceleración instantánea. ¿Ok? Entonces, la aceleración instantánea es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Es el cambio del cambio, ¿no? Es otra forma de verlo. ¿Ok? Entonces vamos a verlo en la gráfica para que se entienda mejor. Vámonos al capítulo este del libro de Young, que tienen ahí en Ubiquo. A ver si lo tengo. Acá está. Este creo que es el que les puse, ¿no? Todas estas definiciones están aquí, entonces también las pueden acá repasar, aparte del video que les puse. Todas las definiciones están acá y tienen más ejemplos, ¿no? Que ahorita no tenemos mucho tiempo de verlos, pero estos los pueden ver con calma. Lo que quiero es irme hasta... ¿Dónde está la velocidad instantánea? A dónde están estas gráficas. Ah, bueno, aquí hay una, pero quiero la que tenga nada más, la que tenga también la aceleración. Acá está. Bueno, ya casi llego ahorita que se acaba de mover esto. Es esta que está ahí en la página 46 del capítulo este del libro de John Friedman. Aquí tenemos un ejemplo de esto que les llamamos gráficas del movimiento. Entonces aquí hay varias cosas importantes que hay que entender. Nuestra partícula se está moviendo únicamente en una línea recta. Eso es lo que está ejemplificado acá del lado derecho, donde dice movimiento del objeto. O sea, como quedamos, la partícula nada más puede ir a la derecha o a la izquierda, ¿no? No hay demás. Esto que está a la derecha sería el movimiento real de la partícula, ¿ok? Ahora, supongamos nosotros en el laboratorio, pues podemos estudiar el movimiento y para cada intervalo de tiempo, cada tic ahí en el cronómetro, vamos marcando la posición, ¿no? Conforme se vaya moviendo. Entonces podemos obtener datos de posición y tiempo, ¿no? O sea, para cada tiempo la partícula va a estar en una posición, ¿ok? Entonces supongan que tomamos varios datos experimentales de eso y los graficamos. Vamos midiendo acá cómo se mueve nuestra partícula. Medimos las posiciones en cada tiempo. Entonces tenemos ahí una serie de datos. Eso los graficamos en una gráfica de posición en Y contra tiempo en X, ¿ok? Entonces, esto es algo que cambia con lo que vimos en cálculo. Ustedes están acostumbrados a la X, tenerla acá en el eje X. Ahora, simplemente la X es nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente es el tiempo, ¿no? Entonces, todos nuestros pares de datos X, T, o más bien T, X, los graficamos y eso nos va a dar una gráfica en el plano XT, ¿ok? Y esto es lo que llamamos una gráfica de movimiento, ¿ok? Pero no confundan esto con la trayectoria de la partícula. La trayectoria es simplemente a la derecha o a la izquierda. No hay más. Esta de acá es la gráfica de movimiento. Una vez que graficamos todos esos puntos, nos va a dar una gráfica en el plano XT, ¿no? Una función como las que estudiamos. Entonces, esta de aquí, esto que está en azul, sería nuestra gráfica de movimiento. Vamos a ver qué pasa para cada cosa. Entonces, supongamos que ya tenemos esta función, que es lo que les decía, esto nos da la posición como función del tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra X como función del tiempo. La derivada de esta función, que son las pendientes de las rectas tangentes, según lo que aprendimos en cálculo, ya sabemos que nos va a dar en este caso la velocidad. Entonces nada más, incluso aquí podemos hacer así un análisis cualitativo, no cuantitativo, pero cualitativo, simplemente de ver cómo van las velocidades según cómo vaya cambiando las pendientes, ¿no?
aquí la utilidad de la derivada. ¿Ok? Y ya quedamos que la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, eso nos va a dar la aceleración. Y lo que aprendimos de cálculo es que la segunda derivada nos dice si la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Si es cóncava hacia arriba es positiva, si es cóncava hacia abajo es negativa. Entonces, en este caso, la concavidad nos dice cómo es la aceleración en estos intervalos, ¿no? Aquí la aceleración sería positiva, en este de acá es negativa, y luego acá la aceleración es positiva y así, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver nada más acá estos puntos que están aquí marcados, como a lo que corresponde acá en la gráfica de movimiento. Entonces empezamos aquí en el tiempo inicial 0. El objeto está en esta posición, en el eje X, tiene esta velocidad y esta aceleración, ¿no? Las que sean ahorita, ¿no? Entonces tenemos acá, aquí dice, el objeto está en la parte negativa del eje X y se está moviendo hacia la derecha, ¿no? ¿Cómo sabemos que está moviendo a la derecha? Porque la velocidad es positiva. ¿Cómo sabemos que es positiva? Porque esta pendiente de la recta tangente es positiva. ¿Okay? La derivada es positiva, entonces quiere decir que la velocidad es positiva. En este instante de tiempo, la velocidad es positiva, entonces está moviendo a la derecha. ¿Okay? Ahora fíjense lo que pasa de A a B. Las pendientes de las rectas tangentes van aumentando, ¿no? Entonces se va haciendo más inclinada la pendiente. Eso quiere decir que la derivada va aumentando. Eso quiere decir entonces que la velocidad, o más bien la rapidez, va aumentando, ¿sí? Se sigue moviendo a la derecha y va aumentando la rapidez, y esto está representado aquí gráficamente con esta flechita que, como vamos a ver, esto lo asociamos al vector velocidad. Este aumentó de tamaño, pero no cambió la dirección, se sigue moviendo a la derecha, ¿sí? Eso es lo que pasa de A a B, ¿ok? En todo ese intervalo de A a B, la concavidad es positiva. Entonces, la aceleración es positiva. Entonces, gráficamente esto nos dice que de A a B la partícula va acelerando, ¿no? Aumenta la rapidez, no cambia la dirección. Ahora, justo aquí, en el tiempo TB, este es un punto de inflexión, ¿no? Porque fíjense aquí, esto va cóncava hacia arriba, y luego aquí se vuelve cóncava hacia abajo, ¿no? Acuérdense que los puntos de inflexión, la segunda derivada es 0. ¿Qué quiere decir en este caso? Que la aceleración es 0, ¿no? Que es lo que nos dice aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, justo en este instante, la aceleración es 0. Entonces, en este instante, el objeto se movería con velocidad constante, pero nada más en este instante. ¿Okay? Si la aceleración es 0, quiere decir que la velocidad no está cambiando, porque acuérdense que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, ¿no? Entonces, si la aceleración es 0, en este instante, tb, la velocidad es constante. Y ya, es lo que nos dice aquí esto, ¿no? Y se sigue moviendo a la derecha, ¿no? Entonces nos seguimos para acá. Luego, fíjense, de B a C, las pendientes de las rectas tangentes empiezan a disminuir, ¿no? Se van haciendo menos inclinadas, hasta que llegamos aquí donde estaría un máximo. Pues para empezar, ¿qué quiere decir? Que las pendientes vayan disminuyendo. Eso quiere decir que la rapidez va disminuyendo, ¿no? ¿Sí? El objeto se sigue moviendo hacia la derecha, o sea, vamos hacia la parte positiva del eje X. Pero la rapidez, la magnitud de la velocidad va disminuyendo hasta que llegamos aquí, y aquí es 0 justamente, ¿no? Estamos en un máximo, la pendiente de la recta tangente es horizontal, es 0, entonces eso quiere decir que en este instante la velocidad es 0, ¿sí? Justo en este instante la velocidad es 0, pero la aceleración no es 0, ¿no? Esta sigue siendo cóncava hacia abajo, entonces tenemos una aceleración negativa, ¿ok?
Entonces, esto es lo que tenemos acá. Llegaremos aquí, entonces en este instante, en el tiempo TC, en ese instante de tiempo la velocidad es 0, aquí está instantáneamente en reposo. Como la aceleración no es 0, pues esto se va a seguir moviendo. Ahora va de regreso hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Hacia la izquierda del eje X. Si lo piensan esto como un movimiento vertical, podría ser una analogía, sería, por ejemplo, si avientan una pelotita directamente hacia arriba, vertical, va a llegar a un punto, al punto más alto de la trayectoria. En ese instante la velocidad va a ser 0, pero está actuando la gravedad, la aceleración va a ser distinta de 0, entonces ahora va para abajo, ¿no? Ese sería un símil vertical. Aquí estamos en movimiento horizontal. Entonces justo en este instante está en reposo, la velocidad es 0, la aceleración no es 0, es negativa, y ahora va de regreso hacia la izquierda, ¿no? Lo que pasa acá, entonces, de C a D, ahora se está moviendo hacia la izquierda, nos regresamos acá sobre el eje X, es la posición. Y fíjense qué va pasando con la velocidad. Aquí la pendiente es 0, ¿no? Por acá la pendiente no es 0, va aumentando el valor de la pendiente, pero ahora es negativa, ¿sí? Entonces podemos decir que se va haciendo más negativa, se va haciendo mayor la inclinación, pero son negativas las pendientes. Eso quiere decir que la rapidez va aumentando, o sea, la magnitud de la velocidad va aumentando, pero se está moviendo a la izquierda. Por eso estas pendientes son negativas, ¿no? ¿Sí? Pues aquí de una velocidad 0 pasamos a una velocidad distinta de 0. La rapidez fue aumentando, se está moviendo hacia la izquierda. Entonces las velocidades son negativas, que son todas estas pendientes. ¿Ok? Llegamos aquí al punto D, y este es otro punto de inflexión. Entonces de C a D, la aceleración era negativa, ¿no? La función es cóncava hacia abajo. Es esto que tenemos aquí. Es negativa, pero justo en D se hace 0 porque es un punto de inflexión. Entonces otra vez aquí, en este instante, la aceleración es 0, la velocidad es constante, ¿no? Justo en este instante. Y luego, ¿qué es lo que pasa de D a E? Para acá de D a E, ahora la concavidad es hacia arriba. Esto quiere decir que la aceleración es positiva. Y las pendientes van disminuyendo en magnitud, ¿no? ¿Sí? Se va haciendo menos inclinada, pero sigue siendo negativa. O sea, eso quiere decir que ahora la rapidez va disminuyendo, estas flechitas se va haciendo más chiquita, pero se sigue moviendo hacia la izquierda, ¿no? La velocidad sigue siendo negativa. ¿Qué pasa aquí físicamente de D a E? Pues es como si estuviera frenando, ¿no? Bueno, de hecho, de D a E, esto es lo que comúnmente conocemos como un frenado, ¿no? Se va frenando, va disminuyendo la magnitud de la velocidad, o sea, va disminuyendo la rapidez, y va a llegar un momento en el que esto sea 0, ¿no? Por acá, que ya no aparece ahí. ¿De acuerdo? Entonces toda esta información la podemos obtener así nada más de analizar cualitativamente la gráfica, ¿no? Lo importante aquí entonces es que se acuerden, si tenemos una gráfica de movimiento, que es graficar todas las posiciones como función del tiempo, las pendientes de las rectas tangentes nos va a dar información sobre la velocidad en cada instante de tiempo, y la concavidad nos va a dar información sobre la aceleración en los intervalos de tiempo, ¿no? ¿Ok? Eso sería lo más importante de aquí, ¿no? Y otra cosa que también es importante es, por lo general, si a veces si la aceleración es negativa, en automático piensan que la partícula está frenando, ¿no? Por eso no siempre es cierto. Fíjense en este de acá. Aquí la aceleración y la velocidad van en la misma dirección, ¿no? Ambas son positivas y va aumentando la rapidez de la velocidad. ¿Ok? Creo que acá no tenía, bueno, acá no está ejemplificado, pero de C a D,
entre C y D, la velocidad es negativa, porque las pendientes son negativas, y la aceleración también es negativa, ¿no? Porque es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, entre C y D tenemos una aceleración negativa, pero no está frenando la partícula, de hecho está acelerando. Porque empezó aquí con una velocidad 0 y luego acá tiene una velocidad distinta de 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en C y D, tanto la velocidad como la aceleración son negativas y la partícula está acelerando, está aumentando la rapidez, la magnitud de la velocidad. Donde sí está frenando es acá, ¿no? Por ejemplo, acá, entre D y E, y lo que lo caracteriza es que la aceleración y la velocidad tienen signos distintos. ¿Ok? Bueno, entonces esto es algo que podemos concluir de aquí también. Si la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, ya sea que las dos sean positivas o las dos sean negativas, como acá entre C y D, quiere decir que la rapidez está aumentando, es decir, que eso es lo que conocemos comúnmente como acelerar, ¿no? La partícula está acelerando. ¿Sí? Si las dos son positivas, pues quiere decir que está acelerando hacia la derecha. Si las dos son negativas, como en este caso, pues quiere decir que está acelerando hacia la izquierda, ¿no? Como acá en este intervalo. De aquí a aquí. ¿Sí? Si la velocidad y la aceleración tienen signos distintos, como aquí, entonces es lo que comúnmente conocemos como frenada. Aquí no importa para dónde vaya cada una, simplemente que las dos tengan signos distintos, ¿no? Bueno, en este caso, la aceleración va a la derecha, la velocidad va a la izquierda, eso quiere decir que está frenando, se está moviendo hacia la izquierda, pero está frenando, ¿no? Que sería esto de aquí. O sea, nos estamos moviendo hacia la izquierda en el eje X y va disminuyendo la rapidez, va frenando, ¿no? ¿Ok? Si estuviera al revés, si la aceleración fuera negativa y la velocidad positiva, entonces eso querría decir que va frenando, se está moviendo hacia la derecha, pero va frenando. ¿Sí? Bueno, espero que les quede claro todo esto. Sí, profe. Perfecto. Bueno, eso es todo lo importante que quería ver de aquí de cinemática. Y un caso particular es cuando se está moviendo con la aceleración constante. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a poner las ecuaciones acá, que de hecho las tienen aquí, pero vamos a escribirlas acá. Bueno, vamos a regresarnos aquí a este. Si la aceleración es constante, o sea, esto no quiere decir que la velocidad sea constante, ¿no? La velocidad está cambiando, porque si la velocidad no estuviera cambiando, pues la aceleración sería cero, ¿no? Simplemente que esto está moviendo con una aceleración que es constante, o sea, el cambio de la velocidad en el tiempo sucede de manera constante. Para este caso particular hay una serie de ecuaciones cinemáticas que ahorita no vamos a deducir, no se las voy a poner. Más adelante vemos de dónde salen. Que seguramente ya han visto varias veces, pero vamos a ponerlas aquí, ¿no? Entonces esta es para la posición. Esta de acá sería la posición final. Podemos poner aquí la F o dejarlo así nada más. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo
Y otra que podemos usar aquí es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bueno, entonces escriban estas ecuaciones por ahí, por algún lado tenganlas ahí presentes. Estas son válidas únicamente cuando la aceleración es constante, ¿no? Todo lo que vimos antes, pues esos en general siempre se cumplen. Este es un caso particular únicamente cuando el movimiento es con aceleración constante. ¿Sí? Y La primera se refiere a posición final, ¿verdad? sí, esta de acá, si no tiene subíndice, pues vamos a tomarlo como final. Más para simplificar la notación, pues los podemos poner también aquí. Esto sería posición final, velocidad final, velocidad final. ¿Ok? Bueno, estas son únicamente válidas para movimiento con aceleración constante. En un par de semanas vemos de dónde salen. Se pueden deducir de manera algebraica, es medio latoso. Es más fácil sacarlas integrando una vez que veamos las leyes de Newton, pero como apenas están empezando con cálculo integral, entonces todavía no nos vamos a meter con integrales. Entonces vamos a dejar la deducción para después. ¿Ok? Después vemos de dónde salen. Pero estas son las que vamos a utilizar cuando el movimiento es con aceleración constante. Y vamos a utilizar estas mismas para, por ejemplo, para estudiar la caída libre. Un objeto que esté cayendo en el campo gravitacional de la Tierra o de cualquier otro planeta. La aceleración es constante. Vamos a hay que cambiar acá la A por G, ponerle acá un menos, pero también eso lo vemos después. Ahorita vamos a dejarles así. Vamos a suponer que el movimiento es horizontal y después vemos qué pasa con el movimiento vertical. Entonces esto es todo lo que necesitamos saber de cinemática por el momento. Desplazamiento, velocidad, promedio instantánea, aceleración promedio instantánea y estas ecuaciones de aceleración constante. ¿Okay? Es todo lo que necesitan hasta ahorita. Y vámonos a los ejercicios. Si no nos va a dar tiempo de hacerlos. No, entonces acuérdense de estas ecuaciones. Bueno, estos también los tienen ahí en Ubiqua. Si no, ahorita se los paso. Son unos ejercicios sencillos para aplicar esto, ¿no? Entonces, fíjense aquí. En el primero tenemos la posición de una partícula como función del tiempo. Justo lo que les decía, ¿no? Es esta función, un polinomio de grado 6. A, B y C son constantes. Aquí están sus valores. Pueden checar que con estas unidades que tienen aquí, esto nos da las dimensiones correctas, o sea, cada término tiene que tener dimensiones de longitud, ¿no? Entonces cada uno debe tener, nos debe dar unidades de metros, ¿no? Bueno, eso que no lo vamos a checar. En la tarea tienen algunos ejemplos de esto, donde tienen una suma de términos, cada término tiene que tener las mismas unidades que lo que está a la izquierda, ¿no? Bueno. Queremos la posición y la aceleración en los instantes que la velocidad es cero. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos que saber primero. Primero, necesitamos saber en qué instantes de tiempo la velocidad es cero. Y para saber eso, pues primero tenemos que saber cuál es la velocidad, ¿no? Para todo tiempo. Y para saber cuál es la velocidad, pues simplemente derivamos esto, como acabamos de ver. Ya tenemos la función, la derivamos una vez y eso nos da la velocidad, ¿no? Bueno, entonces déjenme escribirlo acá otra vez. Y ahorita regresamos ahí. Nuestra función es bueno, déjenme ponerlo acá para no estarle moviendo aquí.
Ya. Yo simplemente estaba poniendo acá los ejercicios en otra pantalla para no estar moviendo el pizarrón, sino todo esto se bloquea. Entonces, tenía A más B por T a cuadrada menos C por T a la sexta. Y bueno, ahí están los valores de las constantes. Eso los podemos sustituir hasta el final, ¿no? Primero son los cálculos. Entonces, lo primero que necesitamos es encontrar la velocidad. Y ya sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces simplemente hay que derivar esta función, ¿no? El primer término es una constante, aquí no aparece el tiempo para nada, la derivada de una constante es 0. La derivada del segundo término, pues es simplemente bajar el 2. Nos queda 2 por B por T. Y la derivada del tercer término, pues es bajar el 6, y le restamos 1. Entonces nos queda menos 6 por C por T a la quinta, ¿no? Ya está. Esto nos da la velocidad como función del tiempo, ¿no? Vamos a ponerla acá. La velocidad, que es la derivada, pues es a su vez una función que también depende del tiempo, y acá está, esto nos da la velocidad para todo, para cualquier instante de tiempo. Ahora, lo que queremos saber es en qué instantes de tiempo la partícula está en reposo. Entonces va a estar en reposo si la velocidad es 0. ¿Okay? Entonces simplemente esta función que acabamos de encontrar la igualamos a 0 y despejamos el tiempo. ¿Ok? Entonces pues nos conviene, vamos a ponerlo así, 6C a la quinta, entonces va a ser igual a 2B por T. Desde aquí pueden ver que una solución de esta ecuación es que T sea igual a 0, ¿no? Si T es igual a 0, pues todo esto es 0 y todo esto es 0. Entonces, ahí está una solución, digamos, esa sería la solución trivial. En T igual a 0 está en reposo, o sea, esta partícula empieza desde el reposo. Y vamos a ver qué otro tiempo. Si T es distinto de 0, entonces podemos dividir entre T. Nos quitamos esta de aquí. Y acá nos quedaría T a la cuarta, ¿no? 6T a la cuarta. Igual a 2 por B. Y ya nada más despejamos T a la cuarta. T a la cuarta es 2B entre 6C. Y para quitarnos la potencia, pues simplemente le sacamos la raíz cuarta, ¿no? O cuadrática, no cuadrática, no, sí cuarta, ¿no? T igual a la raíz cuarta de todo esto. Entonces nada, sustituyen ahí los valores esos de las constantes. 2 por B vale 4.8. Ahorita no les voy a poner las unidades. Y C vale 0.1, ¿no? Sería 6 por 0.1. Todo esto le sacan la raíz cuarta, o lo que es lo mismo, lo elevan a la 1/4. Y pues nada más díganme cuánto cuánto les da esto. Y supongo que esto Da 2, profe. 2, perfecto. Entonces nos queda 2 segundos. Y ya está, entonces nuestra partícula va a estar en reposo al inicio, en T igual a 0, y 2 segundos después otra vez está en reposo, ¿no? Entonces son los únicos instantes de tiempo donde está en reposo. Lo que nos pedían era
la posición y la aceleración en los instantes que la velocidad es cero. Ya sabemos que la velocidad es cero en t igual a 0 y en t igual a 2 segundos. Ya tenemos aquí la posición, entonces nada más es cuestión de sustituir 0 y 2 para la posición. Y para la aceleración, pues necesitamos la función que nos da la aceleración. Entonces ya tenemos aquí la velocidad. La derivamos otra vez, que es la segunda derivada de la posición. Y eso nos va a dar la aceleración, ¿no? Como quedamos. Entonces, volvemos a derivar esto. O derivamos la función de velocidad que ya tenemos ahí. Pues aquí nos queda nada más 2b. Y acá pues bajamos el 5 por el 6 nos queda 30 menos 30c por t a la cuarta, ¿no? Y el resto pues nada más es evaluar las funciones, ¿no? Nuevamente aquí la aceleración pues es una función que depende del tiempo. Entonces lo único que nos piden es evaluar la posición y la aceleración, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es poner cuánto vale a de 0. Bueno, primero vamos a poner la posición. Y x en 0, pues vale nada más a, ¿no? Este 0, este 0. Ya, ahí está rápido. X en 2. Entonces hay que poner a más b por el 2 al cuadrado. Menos c por el 2 a la sexta, ¿no? Y ya está. Bueno, ahorita vemos cuántos. Esto ya nos da un número, ¿no? Ese es el valor de la posición a los 2 segundos. Ahorita vemos el número. Y hacemos lo mismo para la aceleración. La aceleración la igualamos en 0. Perdón, la evaluamos en 0, no la igualamos. La evaluamos en 0. Entonces toda esta parte es 0, nada más nos queda 2b, ¿no? Y la evaluamos en 2. Entonces nos va a quedar 2b menos 30c por el 2 a la cuarta, que es ponerlo aquí y evaluarlo. ¿Sí? Bueno, ahorita no lo hagan ahorita, después vamos a seguirnos con el otro. El punto es que aquí ya está resuelto el problema, ¿no? Ya nada más es poner el número, poner aquí los números y hacer esta suma y ver cuánto da, ¿no? Y lo mismo aquí, lo mismo aquí. Pero la idea importante ya está. Tenemos la Doctor, función. Sí. yo tengo una duda en por qué concluimos que en 2 segundos la partícula estará en reposo también. Ah, porque lo obtuvimos de acá. Aquí tenemos la velocidad, ¿no? Esta es la velocidad. La condición de que esté en reposo, pues es que la velocidad sea 0. Si la velocidad es 0, pues quiere decir que no está moviendo, ¿no? Está en reposo. Entonces simplemente nuestra función de velocidad la igualamos a 0. Esto que obtuvimos aquí, lo ponemos igual a 0 y sacamos las raíces de esta ecuación, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Una solución es que el tiempo sea 0, o sea, al inicio del movimiento. Y la otra solución, pues la despejamos de aquí. ¿Okay? Entonces, si t es igual a 0, pues todo esto se hace 0. Si t es distinto de 0, dividimos, aquí está t, acá dividimos t a la quinta entre t, nos queda t a la cuarta, y ya nada, lo que hicimos fue despejar ¿no? Que nos dio acá 2 segundos. Entonces, en esos 2 instantes de tiempo, nos da b igual a 0. Lo pueden checar, ¿no? Evalúenlo aquí, y esto pues les tiene que dar 0, ¿no? Entonces, son los 2 instantes donde la velocidad es 0, y por lo tanto la Perdón, partícula está. profe, una pregunta. Sí. En donde dice reposo, B igual a 0, 2BT menos 6CT es
a la quinta igual a 0, ¿no debería haber pasado 2bt como menos, como negativo? Ah, sí. Bueno, lo puedes hacer así. Lo único que hice fue lo pasas para acá. O sea, de aquí si quieres, tienes 2bt y este término lo pasas del lado derecho positivo, ¿no? Ok, 6, ya, sí, sí, sí. ¿sí? Y esto pues es Sí, equivalente a esto, nada, lo escribí al revés, ¿no? Pero es sí, ya, ya, ya. Ok. Gracias. Bueno, ¿sí se entiende entonces la idea? Entonces simplemente derivar y resolver la ecuación según lo que nos estén pidiendo, ¿no? Ya está. Ok. Si quisieran calcular velocidades promedio, entonces habría que calcular, por ejemplo, la posición en los 2 instantes de tiempo que sean y hacer el delta X entre delta T, ¿no? Pero aquí el punto es que una vez que tienen la función de la posición, entonces ya se puede obtener todo, ¿no? Velocidades, aceleraciones, velocidad promedio, aceleración promedio. ¿Ok? Bueno. Entonces, ustedes chequen nada más el número que les da acá y vámonos ahorita a los demás para que nos dé tiempo de checar los otros ejercicios que son rápidos. En 8 minutos o menos los tenemos que acabar. Vámonos con el 2. El 3 se ve así medio feo, pero en realidad es sencillo. Dice acá, una piloto de un caza quiere acelerar lo más rápido posible partiendo del reposo hasta alcanzar una velocidad de Mach 3, que es simplemente 3 veces la rapidez del sonido, ¿no? Así es como se acostumbra a medir la rapidez del sonido en estos de los aviones supersónicos. Para ello necesita tener una aceleración constante de 5G. Aquí esta G se refiere a la aceleración de la gravedad, o a la magnitud de la aceleración de la gravedad, que en promedio es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿okay? Cerca de la superficie de la Tierra. Entonces muchas veces conviene medir la aceleración en términos de G. Es lo que quiere decir esta 5G. No es 5G de la comunicación de los celulares, sino la G es de la aceleración de la gravedad. Ok. Bueno, dice, pruebas experimentales muestran que en promedio una persona se desmaya si esta aceleración dura más de 5 segundos. La rapidez del sonido en el aire es de 331 metros por segundo, entonces hay que determinar si logra llegar a esta velocidad con esta aceleración antes de desmayarse, ¿sí? Los seres humanos pues, no podemos resistir aceleraciones muy grandes. Por ejemplo, si se han subido una montaña rusa, pues, hay gente que se desmaya en las montañas rusas, ¿no? Y ahí las aceleraciones pues, son como de 2G, o tal vez así de 3G ya muy extremas, ¿no? Aceleraciones muy grandes, pues ya producen, pues pueden, aparte de que pueden producir daños físicos, pues también el cerebro decide apagar el sistema operativo, ¿no? Para evitar mayores daños. Entonces, con aceleraciones muy grandes, pues el ser humano resiste poco, ¿no? Entonces, esto es en promedio, obviamente depende de la persona, depende del estado de salud, depende de varias cosas, pero en promedio vamos a tomar como que nada más puede aguantar 5 segundos a esta aceleración tan grande, de 5 veces la aceleración de la gravedad. No se puede soportar unos 5 segundos. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues para empezar, este es un problema donde la aceleración es constante, esta no está cambiando. Queremos, y de hecho aquí dice claramente, mantener esta aceleración. Entonces, utilizamos nuestras ecuaciones de aceleración constante. Nada más tenemos 3, las 3 que les puse. Y siempre que tengan un problema de estos de aceleración constante, lo primero que tienen que determinar es qué ecuación les sirve de las 3, ¿no? A veces nos sirve más de una, siempre escojan la más sencilla. Entonces, por ejemplo, según los datos que tengamos, ¿no? Tenemos el tiempo,
pero no tenemos nada de información sobre la posición, ¿no? Entonces, esta de entrada, pues no nos sirve. Y tampoco esta, pues aquí aparece la posición, el desplazamiento. O sea, no tenemos, la posición inicial la podemos tomar como cero, ¿no? Podemos coger una posición. Usaríamos la segunda y a base de ello despejaríamos, profesor. Así es, ¿no? Tenemos las velocidades, es así, y tenemos la aceleración, ¿no? Entonces nos conviene utilizar la segunda. Vamos a tomar la segunda. Vamos a usarla aquí directamente, entonces. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es cero, ¿no? Por aquí dice que parte del reposo. Entonces, esta la quitamos. Y, por ejemplo, pues podemos despejar el tiempo, ¿no? Tenemos la velocidad final. Queremos que llegue a 3 veces 331. ¿Sí? Vamos a despejar acá el tiempo primero. Tiempo entonces va a ser igual a la velocidad final entre la aceleración, ¿no? Y simplemente hay que sustituir los datos. Queremos que la velocidad final sea Mach 3, esto de 3 veces la velocidad del sonido. Si la rapidez del sonido es de 331 metros por segundo en el aire, simplemente multiplicamos esto por 3, ¿no? Y queremos que la aceleración se mantenga constante. Bueno, aquí se va a ver muy feo, pero ahí lo voy a escribir. La aceleración se mantenga en 5G, o sea, 5 veces la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, nada más hagan esa división ahí rápido. Y díganme cuánto les da. Creo que se pasa de los 5 segundos, ¿no? De hecho, se pasa bastante. Se debe quedar. 20 segundos, ¿no? Bueno, chéquenlo. Me dicen si les queda esto más o menos lo mismo. Como 20.2, ¿no? Vamos a ponerle aproximadamente 20 segundos, ¿no? ¿Sí? Sí, 20.24. Ok. Si queda un poquito más de 20, lo aproximamos a 20 segundos. Ya con esto sabemos que se pasa bastante de los 5 segundos que tiene disponible, ¿no? O sea, no alcanza a llegar a esta velocidad con esta aceleración. Se desmayó desde hace rato, ¿no? No le alcanza. Entonces, pues no puede llegar a esta velocidad de Mach 3, pero ¿a qué velocidad podría llegar entonces? Con esta misma aceleración, pues podemos usar esta misma ecuación y a utilizar estos 20 segundos, ¿no? Ver no, 5 segundos es lo que tiene disponible, ¿no? Antes de desmayarse. Entonces vamos a usar esta misma aceleración en estos 5 segundos moviéndose con esta aceleración. ¿A qué velocidad llegaría, no? Esa es otra forma de verlo. Entonces usamos la misma ecuación, pero en vez de despejar el tiempo, simplemente sustituimos la aceleración de los 5G multiplicado por los 5 segundos de tiempo que tiene antes de desmayarse. ¿Y esto cuánto les da? Me dio 245. 245, ok. Metros por segundo. Entonces, como ven, pues la velocidad del sonido en el aire es 331, entonces
apenas en estos 5 segundos, apenas si alcanza a llegar a 1.5 veces la velocidad del sonido, más o menos, ¿no? O sea, no es humanamente posible llegar a Mach 3 con esta aceleración tan grande, ¿no? Con una aceleración menor, un intervalo de tiempo mayor, pues sí sería posible alcanzarlo, ¿no? Pero con esta aceleración tan grande, pues no se puede. Alcanza para esto nada más. Y ya, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, nos falta más uno. Si me regalan 5 minutitos o menos, vamos a ver este rápido. Este en realidad es más rollos de lo que nos piden, pero creo que aquí ni siquiera hay que hacer muchos cálculos. Vamos a hacerlo rápido. Dice, el sistema circulatorio humano es cerrado. Esto quiere decir que la sangre bombeada por el ventrículo izquierdo del corazón hacia las arterias está restringida a una serie de vasos ramificados y continuos al pasar a través de los capilares y después a las venas al regresar al corazón, ¿no? Entonces, básicamente el corazón es una bomba y la sangre pues, está circulando ahí en un circuito cerrado. ¿Okay? En cada una de las 4 recámaras del corazón, la sangre se detiene momentáneamente antes de ser eyectada por el músculo del corazón. Si la contracción del ventrículo izquierdo dura 250 milisegundos y la rapidez del flujo sanguíneo que sale de la aorta, que es la arteria más grande que sale del corazón, es de 0.8 metros por segundo al final de la contracción, ¿cuál es la aceleración promedio de una célula sanguínea de un glóbulo rojo al salir del corazón? Pues facilísimo, ¿no? O sea, tenemos el tiempo y tenemos la rapidez. Aquí no importa si se está moviendo a la derecha o a la izquierda, como quieran, no, es la pura magnitud. Entonces simplemente dividimos esto entre el tiempo y eso nos da la aceleración por medio, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que tendríamos que hacer es poner esto, ¿no? La delta de velocidad entre el delta del tiempo. La velocidad inicial es 0 porque se detiene instantáneamente, aquí dice. Y la velocidad final es esta, ¿no? Entonces nada, nos interesa la velocidad inicial, la final. La velocidad inicial es 0, la final es esta. Y el intervalo de tiempo es este, ¿no? 250 milisegundos. Entonces simplemente ponemos 0.8 metros por segundo, que sería la velocidad final, entre los 250 milisegundos, y aquí no hay que tener cuidado de convertir los milisegundos a segundos, esto sería 250 por 10 a la menos 3 segundos, y ya, hagan este cociente, ¿no? 3.2. 3.2. ¿Qué unidades nos quedan? Pues metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Como tiene que ser para la aceleración. Metros entre segundo, metros entre segundo al cuadrado. Y ya está, ¿no? Esa es la aceleración promedio con la que el corazón eyecta un glóbulo rojo, ¿no? 3.2 metros por segundo al cuadrado. Ok. Nada más aquí, bueno, ya no lo puse, ustedes pónganle que la velocidad inicial es 0, la velocidad final es esta y ya, ¿no? Luego dice, la velocidad de la sangre en la aorta se puede medir directamente utilizando ultrasonido. Y acá tenemos una figura de un gráfico de varios datos experimentales, ¿no? Se muestra una gráfica típica de la velocidad de la sangre contra el tiempo para un solo latido, o sea, aquí es una sola eyección de sangre, ¿no? Un único latido. Entonces tenemos acá en el eje de las Y la rapidez, ¿no? Medida en metros por segundo. Y acá en el eje de las X el tiempo, ¿no? En segundos. Entonces, esta es una gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Cuál de estas afirmaciones es la mejor interpretación de la gráfica? Entonces tenemos la primera, el flujo sanguíneo cambia de dirección a los 0.25 segundos aproximadamente.
¿Qué creen de eso? ¿Cierto o falso? Estamos aquí en 0.25 segundos. Nos fijamos acá. Y pues aquí esto nos dice que cambie de dirección, ¿no? Fíjense lo que está pasando después de aquí en 25.25 segundos estaríamos en un máximo, ¿no? Pero aquí tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo. En este caso, las derivadas nos dan la aceleración, ¿sí? Porque tenemos velocidad contra tiempo. Entonces, esa es la gráfica. La aceleración, pues es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si estamos aquí, en este máximo, la pendiente de la recta tangente es 0. Justo aquí la aceleración es 0, ¿no? Justo en este instante la velocidad es constante, pero no nos dice que esté cambiando de dirección, ¿no? De hecho, si ven la gráfica, no hay cambios de dirección porque siempre la velocidad es positiva, ¿no? O sea, fíjense, a partir de aquí, de 0 a 0.25 segundos, la rapidez va aumentando, ¿no? Y luego a partir de 0.25 segundos, la rapidez va disminuyendo, pero no tenemos para acá ningún cambio. O sea, la velocidad no es negativa, entonces aquí esto nos dice que hay un cambio de dirección, ¿sí? Entonces, este lo podemos tachar. Luego, la rapidez del flujo sanguíneo empieza a disminuir a los 0.10 segundos aproximadamente, pues eso claramente tampoco es cierto. A los 0.10 que estaríamos por aquí, está aumentando, ¿no? Empieza a disminuir aquí, a partir de aquí como quedamos, ¿no? A partir de aquí, entonces sí empieza a disminuir la rapidez. Entonces no. La magnitud de la aceleración en la sangre es mayor a los 0.25 segundos. Claramente eso tampoco. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Porque no? ahí Pues empieza a descender. ¿Qué será? porque es 0 justamente, ¿no? O sea, justo acabamos de ver que a los 0.25 la aceleración es 0, porque aquí es un máximo para la gráfica de velocidad contra tiempo, ¿no? Entonces, la única que nos queda es que la magnitud de la aceleración en la sangre sea mayor a los 0.10 segundos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos saber si esto es cierto? Pues simplemente nos fijamos en la pendiente de las rectas tangentes, ¿no? Pues justo aquí, a los 0.10 segundos, digamos que estaría por aquí, pues sí, ¿no? O sea, por aquí las pendientes son mayores, ¿no? Que en cualquier otra parte de la gráfica. Porque aquí va disminuyendo, aquí es 0 la pendiente, luego acá es negativa, pero no está tan inclinada como esta, ¿no? Acá las pendientes son negativas, lo que quiere decir que la aceleración es negativa en esta parte, ¿no? Entonces sí, efectivamente por aquí entonces la pendiente, que corresponde a la aceleración en este caso, pues es más grande, ¿no? Entonces está bien. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí. Ahí en Ubicua les puse más problemas resueltos porque no tenemos mucho tiempo aquí de resolverlos, pero para que tengan más para practicar, chequen los que están ahí en Ubicua y chequen los ejemplos que vienen en el libro este de Young y Friedman, ¿no? Bueno.